En el diseño CAD es muy fácil poner un radio o un chaflán como lo vemos en esta zona. Puede ser de 1 milímetro y pasar al siguiente comando. Pero si haces esto en un soporte real que se va a producir, que se va a fabricar, la prensa lo va a desgarrar. En el estampado no va a funcionar. Es decir, no lo vamos a poder producir. Existen reglas básicas, así como en el diseño de piezas plásticas, los radios mínimos para poder aplicar en piezas de lámina con respecto al espesor de la lámina. Por lo regular es 1 milímetro como mínimo en el interior, pero esto que ven acá puede causarnos problemas en la prensa y puede desgarrar la lámina. La lámina funciona como una hoja. Cuando la estiramos cuando la prensamos tiende a estirarse y eso causa deformaciones en esta zona. Así que hoy te voy a enseñar 2 puntos clave para que tus diseños de lámina sean totalmente fabricables y de acuerdo al DFM o al Design for Manufacture. Vamos a aplicar las bolt corners para evitar este tipo de radios y evitar que se nos desgarre la pieza. Es decir, vamos a aplicar algo similar a esto. Estas son las bolt corners. Con esto eliminamos la tensión en estas esquinas y puede ser fabricable. Por otro lado vamos a tener los reliefs. Esta zona que ven acá tampoco es totalmente fabricable. Puede generar conflictos en la prensa. Así que los 2 puntos claves para hoy serían agregar las famosas bolt corners en estas esquinas que se ven tan pronunciadas y corremos el riesgo de que no se pueda manufacturar, y los reliefs o desahogos en esta zona. ¿Qué son los reliefs o desahogos? Es decir, que tenemos que quitar esta zona para que pueda ser manufacturada. Así que vamos al CAD y te lo muestro. El error número 1 que cometemos al diseñar con sheet metal o piezas de lámina en el sector automotriz es ignorar las propiedades mecánicas del material. ¿Cómo se comporta la lámina? Cuando nosotros diseñamos, tenemos que diseñar pensando en cómo se va a fabricar. Entonces la prensa entra, dobla la lámina, pero la fibra interna se comprime o se estira dependiendo de cómo sea el doblez y lo va a desgarrar, va a entrar hasta el límite del material. Entonces esto lo que provoca es que se debilite y se truene, porque al final esto va a estirar hacia acá y va a estirar hacia acá y hacia acá. ¿Cómo evitamos eso? Con lo que les decía, los bolt corners. Otro punto clave es los reliefs. Esta zona va a tener problemas de corte. Como pueden darse cuenta, no vamos a tener un corte perfecto. Entonces esto tampoco puede ser fabricable. CATIA nos puede ayudar a generar o a ver cómo se ve el plank o el flat pattern en este caso. ¿Qué quiere decir? Que es cómo va a ser el corte para si necesitan hacerlo. Esta es la opción. Lo que les comento en esta zona, vamos a tener problemas aquí y aquí porque este radio no es continuo y va a tender a desgarrarse. Por eso aplicamos las bolt corners. Y para esta zona, el corte más el doblez, aquí vamos a tener un conflicto. Por eso es que se le aplican los desahogos. Entonces, en las armadoras no usamos dimensiones al azar. Usamos tablas de manufactura y el módulo correcto. Principalmente es el Generative Shape Design, aunque hay un módulo especial de sheet metal. No es tan usado en la industria porque son parámetros, o bueno, más bien funcionan para piezas muy estructuradas como cajas o dobleces muy simples. Entonces siempre diseñamos con superficies y al final damos un thickness. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos bien estructurado nuestra pieza metálica de acuerdo al espesor plus los radios, y si entendemos esto podemos diseñar cualquier pieza de lámina y así evitamos que se nos rompa o tengamos problemas a la hora de la manufactura. Muy bien, como les comentaba, entonces el siguiente paso es enseñarles cuál sería el error si nosotros ponemos un radio menor al estándar. Por ejemplo, en este caso estoy poniendo un radio de 13 milímetros, pero ¿qué pasa si hago un radio de 1 milímetro? Toda esta zona es imposible de fabricar, aunque lo hagan en el programa. Vamos a tener problemas de fabricación.
Si se pueden dar cuenta, la lámina se va a estirar de esta zona. Esto es no se puede fabricar. Vamos a ver cómo se comporta internamente. Esto en un doblez en la lámina también generaría tensiones y se estaría rompiendo en esta parte. Por otro lado, los desahogos que vamos a poner aquí o los reliefs también nos sirven para eliminar estos picos y que pueda ser altamente fabricable. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Vamos a poner un radio con el mínimo, que sería 4 milímetros. Si nuestra lámina es de 3 milímetros, como lo estamos viendo acá, el radio interno debería ser por lo menos 1. Si sumamos 1 más el espesor nos da 4. Entonces, para este caso, nuestro mínimo sería 4. Pero ¿qué pasa en esta zona? Igual tenemos problemas de concentración de esfuerzos. Vamos a dejarlo igual que en esta parte, que sería un radio de 13 más o menos, de 5, perdón. Pero como les comentaba en un principio, vamos a tener la concentración de esfuerzos aquí. ¿Cómo lo solucionamos? Haciendo los ball corners. En este momento les vamos a enseñar cómo hacer los ball corners. Muy bien, para empezar, el ball corner es muy sencillo, muy rápido de hacer, y esto nos ayuda mucho a debilitar la concentración de esfuerzos y que la lámina se esté rompiendo. ¿Cómo procedemos? Vamos a generar un geometrical set. Vamos a ponerle ball corners. Para este ejercicio solo haré el primero, pero aplica para cualquier concentración de esfuerzos o radios que vean así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer offsets o paralelas de las curvas principales. En este caso vamos a trabajar con esta y con esta. Si hacemos esto, vamos a poner una distancia mínima de 5 milímetros. Para este caso es mucho, vamos a ponerle 3. Vamos a manejar 3 para ambos lados de los corners. Como pueden darse cuenta, en este momento tendremos estas 3 curvas. Las voy a cambiar de color, puedan ver. ¿Qué hacemos? Vamos a unirlas mediante splines y tangentes a cada curva. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a generar la primera curva, tangente a esta curva y unida a esta, tangente a esta. Y en el support vamos a poner siempre la misma superficie. De tal manera que nos quede algo así. Haremos lo mismo para el resto. Acuérdense, la tangencia debe estar bien definida, porque si nos pasa esto no va a funcionar. Por último, para este lado igual seleccionamos el punto, tangente a esta curva, punto, tangente a esta curva, y como support vamos a poner esta. Lo único que basta es unir todas estas y vamos a hacer un split.
Tenemos ya nuestra línea, nuestro ball corners de esta forma. Vamos a hacer un split a esta parte con esta curva que acabamos de crear, y posteriormente hacemos un fill tangente a la superficie creada. De esta forma tenemos este tipo de corners que nos ayudan bastante para eliminar la concentración de esfuerzos en estas partes y evitar que la línea se rompa o no se pueda fabricar, la lámina, perdón. Lo único que nos faltaría solo hacer es un joint de esta superficie y reemplazarla con el thickness. En este caso, asegúrense de mantener marcado esta casilla que dice check tangents, y lo único que vamos a hacer es en nuestro thickness irnos aquí y reemplazar el joint con el que teníamos creado. Como pueden darse cuenta, nos genera la lámina, pero ya no tenemos esa concentración de esfuerzos en esa parte. Así es como se solucionan el tipo de radios que no son factibles a la hora de fabricación, aunque en el CAD parezcan factibles, en la fabricación es otra cosa, y si tendríamos que estar pensando en DFM, que es Design for Manufacturing. Y ya por último, solo vamos a hacer los reliefs en esta zona. ¿Cómo lo hacemos? Ahorita les enseño. Para los reliefs tendríamos que crear un sketch, que es el que va a hacer el corte directamente en esta zona. Un sketch totalmente definido. Acuérdense que todos nuestros sketches deben estar totalmente definidos. Vayan a mi canal Oser Design Academy, ahí tenemos muchos videos de cómo funcionan los sketchers y cómo parametrizarlos. Creamos el sketch, extruimos, hacemos el symmetry para tener las dos partes y al final tenemos un joint. Este no se tiene que cortar directamente acá. Recuerden que el proceso de diseño de lámina solo es en superficies. Al final obtenemos un thick surface, que es como debe de ser diseñado cualquier proyecto de lámina. Este corte se tiene que hacer directamente en el ensamble o en el joint que estamos haciendo. Es decir, que nosotros vamos acá, vamos a darle un split a esta superficie. Y al final solo reemplazamos la superficie. Cuando nosotros tenemos ya este tipo de elementos, tenemos que estar pensando tanto en acumulaciones de material o posibles desgarros en radios cuando se cruzan, desahogos en esta zona, para evitar este tipo de cosas que pueden darnos fallos en las herramientas. Y siempre diseñar for manufacturing, de cómo va a ser producido. Al final vamos a comprobarlo con el como pueden darse cuenta, en esta parte es a lo que quería llegar. En esta zona ya no tenemos este pico en la lámina como corte, ya lo tenemos más suave. Para esta acumulación de material, de radios, este cruce de radios ya nos termina en pico. Como les comentaba en un principio, esto nos lleva a que se rompa o no se pueda fabricar esta parte. Esta zona ya está más limpia, como pueden ver. El doblez puede ser fabricable y eso lo evitamos con
Small Corners. Y ya por último, solo les quería decir, diseñar componentes estructurales exige pensar en cómo se va a comportar la prensa y el herramental, ¿no? Desde el primer diseño en CAD. Si dominas los radios de doblado y los alivios o los reliefs del material, tus planos jamás regresarán rechazados del taller. Si quieres dejar de ser un simple dibujante y convertirte en un ingeniero de diseño automotriz cotizado por las grandes empresas, suscríbete a OCR Design Academy y activa las notificaciones. Déjame en los comentarios si has tenido problemas con el desgarre de materiales. Nos vemos en la industria y aprovecho. Voy a empezar a dejar links para mis próximos cursos, que realmente son bastante baratos, y con un like y un me gusta me ayudas bastante para poder seguir subiendo este tipo de contenido. Muchas gracias.